Bueno, han llegado todos. Tenemos la suerte de tener aquí a un grupo de actores granadinos y uno infiltrado, que ahora descubriréis, para hablar sobre el oficio de la actuación, ¿vale? Sabéis que la oficina Filming Granada se dedica a facilitar rodaje en la provincia. Hemos colaborado en los últimos rodajes de películas, de series, de publicidad. Segundo premio, por ejemplo, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Seguimos trabajando en proyectos, pero otra función que tiene la oficina es visibilizar el talento de la gente de Granada, ¿vale? Y hacemos encuentros como este. Hemos hecho encuentros de varios oficios y hoy tocaba, a propuesta de Mauricio, que ahora presentaré, hacer una mesa de actores de Granada para ver un poco cómo se llega al mundo de la actuación, qué dificultades supone ser actor hoy en día, en cine, televisión, teatro, etcétera. Si hace falta irse a Madrid para ser actor o no, si se puede vivir de esto, en fin, para ver un poco la situación de la profesión, la situación de las carreras de estos profesionales y también para que conozcáis con más detalle pues sus trayectorias, sus vidas. Podéis preguntarle al final del evento directamente cuestiones, dudas que tengáis. Y bueno, antes de nada, agradecerlo a todo ello. Yo pediría un aplauso para los 6. Es complicado organizar las agendas de los actores más que de otra gente, creo, porque hemos tenido meses de trabajo para que esta tarde, estén todos ellos sentados aquí, y creo que hay un primer logro que hemos conseguido, que estemos todos, ¿no? Yo quería introducir un poco, uno por uno, todos los conocéis sobradamente, pero quería un poco repasar la biografía de cada uno brevemente, con unas pinceladas, muy brevemente, antes de pasar a las preguntas y a los temas de debate, ¿no? Bueno, yo empiezo por Cristalino, que sabéis que todos que es un músico granadino que ha dado el salto a la actuación recientemente, de la mano de un maestro como Isaac y la Cuesta. En este mismo escenario estuvo haciendo las pruebas de casting y los ensayos para la película Segundo Premio. Esa película le ha valido varias nominaciones, una Mejor Actor Revelación en los Goya de Granada, de los que Antonio Velázquez sabe algo que nos contará. Fue el promotor de que los Goya llegasen aquí a Granada. También fue nominado al premio Mejor Actor Revelación en los premios de la Unión de Actores y consiguió el premio Carmen al Mejor Actor Revelación del cine andaluz. Él sigue formándose en esto de ser actor, aparte de músico, y ha trabajado últimamente en proyectos con Rafael Cobos, el guionista habitual de Alberto Rodríguez, y va a estrenar dentro de poco una peli que se llama Golpes, donde tiene un papel de protagonista. A su lado está Tusti de las Heras, que es una actriz motrileña con una extensa carrera en teatro, cine y televisión, miembro de la Academia de Cine de Andalucía, de la Academia de Artes Escénicas de España, formada en la ESAD de Sevilla, completó su formación en Londres, Berlín, Praga y otras capitales. Y bueno, es una cara habitual del teatro madrileño, aunque es de Motril, pero vive entre Motril y Madrid. Ha formado parte del reparto principal de series como La Sombra de la Tierra, de Elvira Mínguez, Entrevías, La Promesa, Desaparecido, Dos Vías, Señor dame paciencia, La que se avecina, El secreto de Puente Viejo, Amar en tiempos revueltos, Aída, La caza, Monte Perdido. ¿Qué edad tengo yo? Una extensa carrera en cine y en televisión. En cine, Un largo viaje, Los amores cobardes, Gente en sitios y, últimamente, en Mar afuera, en la nueva serie de Javier Olivares, Ena, y en la última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Es así, ¿no? Bueno. Natalia, pues Natalia es medio granadina, ¿no?
Bueno, es granadina, ¿no? A ver, nací en Linares, que es un pueblo de Jaén, pero me vine con 1 año y medio. O sea que Es realmente de me criaba Granada. aquí. Se crió en el Realejo, veraneó en Cabo de Gata, se fue a Málaga. Es andaluza. Se fue a Málaga con 18 años a estudiar en la ESAT y luego a Madrid para seguir formándose en el estudio de Juan Carlos Corazza. Y en tan solo 12 años ha logrado forjar una carrera muy brillante, sobre todo en el cine, marcada por la diversidad de personajes. Entre otros, empezó siendo la joven que huía en Vivir es fácil con los ojos cerrados. Luego fue una madre soltera en Techo y comida, una hija conflictiva en Quién te cantará, una chica discapacitada en la serie Fácil y una policía antidisturbios con un poco de mala leche en Asedio, ¿no? Entre otras cosas. Ha conseguido 2 premios Goya, 2 premios Carmen, un premio Forqué, la Biznaga de Plata de Málaga y el Shooting Star de Berlín, entre otros reconocimientos. Y buceando un poco en su currículum, he descubierto que una de sus primeras experiencias en el teatro fue con el personaje de Adela en el montaje La casa de Bernarda Alba, producido por la Diputación de Granada. No, perdona. Bueno, esto es una anécdota. ¿Eso es así? Esto es una trola que metí cuando no tenía currículum. No me digas. Cuando no tenía currículum. Y decía, como voy a ir a los castings y no he hecho nada, pues dijo, pues he hecho esto, que es mi sueño, poder algún día hacer de Adela. Así que me habéis pillado. A mí no me sonaba, porque yo llevo en Diputación 20 y tantos años. En mi cabeza no... Vale. pasó. Bueno, pues, está pendiente de que lo haga. Bien, Antonio Velázquez, todos lo conocéis, nacido en Granada, criado en Pinos del Valle, El Pinar. Luego hizo el bachillerato en el Alonso Cano de Dúrcal y en el Ganivet de Granada. Y estaba empezando a estudiar para suboficiales cuando en el 98 lo eligen para su primer papel en el cine, en la peli Diálogo del Amargo. Es así. No estás inventando. No, por ahora. Vale. Estaba viendo, digo, a ver cuál es lo que me... Si dices al sur de Granada, te iba a corregir también. También lo puse en el currículum al sur de Granada. Pero, ojo, hice de figuración en al sur de Granada. Vale. Después estudió en el Centro de Estudios Escénicos con José Carlos Plaza y en la Sala de Málaga. Ha trabajado, entre otros, en cine con Alex de la Iglesia, Gerardo Herrero, Enrique Urbizu, y su fama se la debe a trabajos de mucho éxito en televisión con series tan populares como Tierra de Lobos, Las chicas del cable, La promesa, 260 episodios de La promesa. 350. 350. La encrucijada y más series, ¿no? Sí, bueno. Sí. IMDb, ahí no falla. Ahí. Después Mauricio, que ha sido el promotor de este encuentro, que es un actor también de Granada, con residencia también entre Madrid y Granada. Casi todos viven entre Madrid y Granada, más en Madrid, ¿no? Y después de descanso fines de semana en Granada. Ha trabajado en 60 series de televisión, destacando su personaje en La Moderna, Gran Reserva, Carmina, Víctor Ros, Acacia, La pecera de Eva, Amar es para siempre y Arrayán, que fue premio Onda a la mejor serie nacional en 2005. En teatro ha estado de gira por Europa con Cosi fan tutte, de Michael Haneke, y ahora lo está con Cleopatra, donde interpreta a Julio César. A ver. Como director de casting ha colaborado en algunos de los más importantes, con los más importantes de profesionales de la industria, y este año ha rodado la serie Entre Tierras, en cine El método MO, de Rocío Juárez, y Detrás de una sonrisa, de Anuska Martínez. Actualmente compagina la actuación con la dirección y producción de cortos, con su empresa Perro Flaco, cuyo primer corto, Vuelta al Mundo, pues ha ganado el premio al mejor corto granadino en los premios Lorca 2024. Es así, ¿no? Bien, y por último tenemos a un infiltrado, como en la película, que es actor, pero no es granadino, y está aquí como representante de actores, que era un papel que queríamos también pues ver qué funciones tenía hoy en día un repre, ¿no? Entonces, él es actor, es productor de cine y teatro, estudió arte dramático en Londres, estudió cine en la Escuela TAI de Madrid,
es máster en producción ejecutiva de la ECAN y comenzó como director del Teatro Español de Londres, después creó una compañía, Fila Cero, en Ibiza, y después se fue a Madrid en 2015, donde creó una productora, Anca Producciones, con la que trabaja hasta el día de hoy. En esa productora también ha fundado una agencia de representación de actores, actrices, directores, guionistas, con sede doble en Madrid y en Londres. Pues estos son los 6 invitados que tenemos. Como veis, tienen una extensa trayectoria, una extensa carrera. Y yo haría una pregunta general, y es, ¿cómo surgió la idea de ser actores o actrices? ¿De dónde nace esa vocación? ¿Cómo surgió cuando dais el salto a la escena? Podría empezar el que más claro lo tenga. Bueno, venga, yo siempre cuento lo mismo, que estaba en segundo de Derecho aquí en Granada y en la Gaceta Universitaria pues vi cursito de teatro en el Padre Suárez. Me apunté, compatibilicé Derecho con el cursito de teatro hasta que ya me picó el gusanillo, me tuve que ir a Madrid a hacer William Layton y hasta hoy. Tusti. Yo de chica siempre me gustó mucho el tema del escenario, cantar y tal, pero era muy tímida, extremadamente tímida e insegura. Y un día fui a la biblioteca a estudiar con unos 13, 14 años y estaba así en el mostrador para pedir un libro y había allí como unos folletitos del taller municipal de teatro de Motril y justo por allí estaba el monitor y me dijo, ¿qué te interesa? Se me da tanto corte decir que no también, que me dijo que es que vamos a empezar ahora, si quieres pasa y ves de qué se trata esto, qué hacemos y tal. Y dije, vale, voy a ver. Y ya ves, con 13 años iba yo. Y me gustó tanto, me sentía tan bien, tan conectada y sentía tanta necesidad de volver a ese sitio que dije, es que me tengo que dedicar a esto. No podía estar sin interpretar o trabajar en algo que tuviera que ver con el espectáculo. Y así continué, me formé y aquí estoy. Natalia. Pues yo no sé si realmente lo elegí yo o me eligió ello. Yo he sido siempre también súper tímida de problemas y sí que recuerdo, tengo muchos vídeos de pequeña, como que mi hermana Celia, que también es actriz y directora, bueno, pues me ponía y me decía, haz esto, no sé qué, y me grababa haciendo cosas y yo como que lo hacía. Luego en el instituto vi que había clases de teatro y a pesar de que era extremadamente tímida, de tener problemas para hablar con la gente, de pues eso, ir a mi madre, ve a comprar el pan, ser incapaz de pedir una barra de pan. No sé qué había ahí que dije, quiero ir a la clase de teatro. Y ahí pues de repente había una libertad que no había en otro lugar ni en otro espacio y podía desarrollar todas esas cosas que hacía yo sola en mi habitación, pues así, y fue un poco de manera natural. Antonio. Bueno, yo creo que fue un poco como Natalia. Todos conocéis el Valle Lecrín, en el mes de agosto hace mucho calor y coger almendre aceituna. Bueno, es verdad que estaba un poco, no era muy buen estudiante, estaba también un poco huyendo de todo, mi familia tenía campo. Ese año dejé de estudiar, empecé a trabajar en el campo y dije, esto... Digo, papá, bueno, me metí en suboficiales, aprobé todo y ese año justo estaba jugando, era verano, estaba jugando verano del 99, tenía 16 años, jugando al fútbol cuando apareció una persona y me dijo, oye Antonio, que te quieren hacer un casting. Y a partir de ahí esa palabra se ha convertido un poco en mi pesadilla, ¿no? Y nada, eso fue Diálogo del Amargo de Carlos Miranda, un músico que fue el que un poco me metió ese veneno en las venas y a partir de ahí fue el que dijo, mira, tienes algo especial, pero hay que pulirte como un diamante. Y nada, a partir de ahí me puse a estudiar interpretación, Madrid, Italia, o sea, un montón de sitios y bueno, hasta aquí. Antonio. Pues mira, yo hace mucho tiempo que empecé y empecé en el instituto. La profesora de historia resulta que solo tenía actrices y necesitaban hombres para hacer bodas de sangre, nada menos. Y entonces me dieron el novio, así sin más. Lo primero que hice fue eso.
Y a partir de ahí ya entré en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, estuve solo un año allí y ya vi que me tenía que ir de Londres. Tuve una entrevista con Juan Diego, que me dijo, estaba montando el Centro Dramático Andaluz, entonces. Y me dijo, ¿pero tú qué quieres hacer? Digo, yo quiero aprender, yo quiero estudiar y estar con los mejores. Y dice, pues te tienes que ir de España. Y me dio 3 opciones. Una era Londres, otra era el Piccolo Teatro de Milán y otra era la Comédie Française en Lyon. Y me fui a Londres, creyendo que hablaba inglés. Y allí empezó todo, en Londres. Muy bien. ¿Y Cristalino, que es la última incorporación al mundo de la actuación? Sí, el verdadero infiltrado soy yo aquí. Porque, bueno, yo realmente, lo que has dicho antes, vinieron aquí a hacer un casting para la película Segundo Premio. Yo siempre he hecho música y siempre he estado aquí en Granada con mi banda y tal. Y entonces dieron con mi círculo, con mi grupo de amigos, que todos hacían música y tal. Y realmente yo no iba a estar en la peli al principio. De hecho, iban a estar todos mis amigos menos yo. Y yo ya un día vi a Jonás Trueba, que iba a dirigir la película antes que Isaki, y le dije, Jonás, que estos son mis mejores amigos. Y me dijo, vente. Bueno, gracias a eso, a que le dije eso, conocí a la directora de casting. Y luego al tiempo, cuando empezó a hacer la peli Isaki, me llamó la directora de casting, Marichu. Y ya está. Y previamente había tenido siempre interés por el cine. Siempre me ha inspirado y forma parte de mi crecimiento como artista y de mi inspiración. Pero bueno, ahora pensando, sí que es verdad que no podría ponerlo en el currículum eso porque era algo muy amateur, pero hice de San José en el colegio o en el instituto. Ponlo. Ya, la verdad es que sí le doy unas pinceladas ahí, y era un papel protagonista al final. Y eso en una fiesta de fin de año del colegio hice de San José, sí. Y ya está, es que poco más, ¿no? Y ya gracias a esto me han salido muchas oportunidades, estoy ahí intentando seguir mejorando y avanzando y ojalá pueda continuar. Pero es como que tengo mucho respeto a sus trayectorias, ¿no? Y a la forma en la que han llegado con tanto trabajo y tal, y yo me identifico como músico en eso, entonces sé también, bueno, pues que es una carrera muy larga. Una pregunta que se pueden hacer mucha gente que esté aquí hoy y quiera ser actor o esté preparándose. ¿Hace falta una formación reglada para llegar a ser actor, actriz? ¿Es necesario pasar por una escuela de actuación, una escuela buena, o se puede aprender el oficio sobre la marcha? Bueno, creo que me toca a mí hablar de esto. Yo creo que sí que es indispensable tener una preparación y un entrenamiento de escuela. Es muy importante la escuela que eliges. Pero después hay gente que tiene un talento natural que es que han nacido con ello y van aprendiendo conforme van trabajando. Entonces, sí, es necesario formarte, creo. Muy importante y te ganas el respeto de la profesión también. Pero si tienes el talento, no lo desperdicies. ¿Qué es tener talento? Pues que tienes una necesidad de hacer eso. Si tu sueño es hacer eso, es que lo tienes que hacer. Y si es tu sueño de verdad, no habrá nada ni nadie que te lo impida. Por lo tanto, busca las herramientas y hazlo. Me llamas, por ejemplo. Y entonces lo hablamos. Me dice que no, que no. Sí, sí, me podéis llamar. ¿Qué me lleva a mí? Eso. A ver, ¿qué pensáis los demás? Yo igual que Antonio, súper importante una buena formación. Luego lo que pasa es que el callo del trabajo, del día a día, quien tiene la suerte de tener una carrera, no sé si continua sería la palabra, pero bueno, que te van llamando, se va aprendiendo haciendo. No tanto el teatro como la televisión. Yo creo que la tele tiene ese punto de técnica, que no, diferente al teatro, que se va aprendiendo haciendo. No sé si estáis de acuerdo, compañeros. Yo me gustaría que igual esto fuera una charla un poco entre todos, ¿no? Pero la formación, la base, pese a que es cierto que hay gente que tiene ese talento natural que de repente brilla
y viene como de la nada, pero yo creo que eso al final es como el 1%. A veces lo discutimos entre los compañeros de hay que ver el intrusismo en la profesión. Yo creo que ese intrusismo realmente no existe de verdad, porque es que gente que de la nada tenga talento, no sé, Antonio, si estás de acuerdo o compañero. Bueno, es que me viene a la cabeza un actor que tengo que es maravilloso, que no tenía ninguna preparación, pero tiene tal personalidad que atraviesa la pantalla y no para de trabajar y no paran de llamarle porque es muy auténtico. Entonces, si tú encuentras una persona que es lo suficientemente auténtica, va a funcionar, va a trabajar. La autenticidad es muy importante. Pero Sí, recomendamos yo creo estudiar, que hay ¿no? muchas formas de llegar a estar en la profesión y es totalmente válida. Ahora, una vez que estás, hay que formarse. Sí. Y hay que estar constantemente entrenando. Y si no estás rodando todos los días, tienes que seguir estudiando y saber muchísimo, ¿no? de diferentes escuelas, diferentes formas de enfrentarse a un trabajo. Los directores son cada uno de su madre y de su padre, con unas técnicas diferentes. Y para eso tú tienes que estar muy, muy entrenado y estar bien afinada. Eso se hace estudiando muchísimo y trabajando muchísimo. Cuando te toca trabajar tanto y estar en un set, vas aprendiendo ahí y ahí es la mejor forma a la hora de rodar. Ahora en un escenario no hay tu tía o estás bien entrenado o no hay más nada, ¿no? En las diarias, en una diaria, o sea, tienes que tener una capacidad de estudio, de concentración, porque es que igual se pueden rodar, yo qué sé, 13, 14 secuencias al día. Bueno, que me estoy perdiendo, No, cazadme. lo estás diciendo muy bien. Pues eso, que sí se puede llegar sin haberse empezado a formar, como él, porque tiene una capacidad brutal y ya es creador previamente, ¿no? Pero una vez que estás, hay que formarse. Es muy importante, para mí me parece. Lo que pasa es que formarse es muy caro. Claro, sí, pero no Y- estamos hablando y no hay de suficientes 3 ayudas. cursillos, no como... Pero no hay suficientes ayudas para los actores para que se puedan formar. Yo, mira, rompo una lanza aquí, ya que estamos aquí, pues a ver si la Diputación de Granada puede becar a unos cuantos actores. Ay, sí, para- sí. ¿no? A mí me timaron, me debéis una beca con carácter retroactivo, porque yo hice una función de Lorca y vino el de aquí de Granada, de la Diputación, dijo, qué buena es, le vamos a becar a todo, delante de todo el público, me iban a dar la beca y yo esperando mi beca. No me llegó jamás. ¿Quién era? No lo voy a decir, luego. No, pero sí, es muy necesario, porque... Pero bueno, también te puedes formar viendo películas, que yo conozco muchos compañeros que no ven nada. Y digo, pero si se aprende muchísimo viendo, yendo, viviendo, leyendo. Se aprende también mucho así. Yo creo que esta profesión, desde luego, te tiene que gustar estudiar. Si no te gusta estudiar, no te dediques a esto porque tienes que estar en constante aprendizaje y da igual que hayas empezado o que lleves 20 años o 30 de carrera, que siempre va a haber algo nuevo que tengas que aprender. Es genial poder ir a la escuela y tener como esa experiencia, pero es verdad que no todas públicas, pues están las oficiales, que tienen un proceso para poder entrar, y luego están las privadas, que sí que son muy caras, la verdad. Sí. Pero si tienes ganas y una necesidad, encuentras la forma de poder aprender. Y luego es verdad que trabajando se aprende muchísimo. Luego están también los grupos de entrenamiento que hacemos los actores, ¿verdad? Muchas veces quedamos entre nosotros, nos estudiamos una secuencia como si fuera tele, cine. Eso te mantiene muy, muy vivo también, muy, no sé, como muy conectado, ¿no? Con la profesión, aunque no sea televisión real, pero quedar con un grupito de gente, grabarte en una cámara, verte, analizarte, eso es buenísimo. Luego hacer cortos, yo a toda la gente joven le recomiendo hacer cortometraje, o sea, poneros delante de una cámara lo máximo que podáis, que no todo tiene un resultado maravilloso, pero al final te da mucha experiencia, ¿no? De trabajar delante de una cámara que tiene su dificultad, tiene su técnica y no es tan fácil. Siempre está ese mito de que el teatro es lo difícil, lo complicado, y la tele y el cine tiene una técnica muy, muy concreta, de muchos silencios, las marcas, todo eso se aprende quizá también haciendo cortometraje. Yo estoy muy a favor del corto. Eso también yo lo iba a proponer porque cuando haces cortometraje sí que tienes la opción de hablar con el director de cámara, el director de foto y un montón de gente que sabe la parte técnica que tú a veces te pierdes. O cuando llega un rodaje
bestial, nadie se va a parar a decirte un montón de cosas. Y los cortos te facilita eso, que cuando llega el momento estás súper suelto porque sabes quién te está mirando, en qué tipo de encuadre, la luz, el no sé qué, y ayuda mucho porque te da esa seguridad para estar en lo tuyo, que es contar la historia. En otros temas. ¿Y hay diferencia entre una escuela pública como la escuela de Sevilla, Málaga, y una escuela privada? Es decir, el pagar por la formación te aporta una serie de contactos o de algo, un plus, que no te aportan las escuelas públicas, o no es así. Yo que estudié en la ESAD y luego también en Coraza, era muy diferente. La ESAD es mucho más amplio. Estudiaba literatura, filosofía, luego circo. O sea, tenía asignaturas de todo tipo. Era mucho más, un abanico mucho más amplio. Y luego en Coraza sí que era como más centrado en una cosa como muy de Stanislavski, es como más específico. Y lo anotas a final de mes, sobre todo. Porque la cuenta baja, claro. Antonio, ¿tú qué piensas de la formación? Bueno, yo estudié por privado y sí que es cierto, bueno, a lo que venía antes, ¿no? Eso de un actor nace o se hace, ¿no? Que es siempre un poco esa eterna pregunta. Yo también respeto mucho la profesión y es verdad que al final esto es una profesión y es una industria. Y si no la respetamos nosotros, me refiero, que está muy bien que haya gente que de pronto con un talento brillante, extraordinario, y hoy en día con las redes sociales aparecen miles, ¿no? Pero bueno, también es verdad que si no respetamos nosotros, hay muchísima gente en escuelas, en la ESAT, en todo lo que estamos hablando, en la privada, en tal, que al final no van a tener ni siquiera una oportunidad de un casting, o sea, de llegar al final del recorrido, que lo que se trata es, después de la formación, llegar a trabajar. Entonces, para mí sí que existe usurpación, sí, lo veo todos los días en la profesión y es verdad que, bueno, la formación 100% necesaria y, bueno, a la vista está un poco lo que decía también Natalia, de su timidez, o la mía, yo, que no podrían estar aquí ahora mismo hablando, ¿sabes? Un poco dicción, todo, o sea, al final yo creo que la formación es necesaria, nosotros somos una cómoda de emociones y tenemos que conocernos 100%. Luego la técnica se aprende, sí, se aprende, y luego convertirte en un actor técnico, pues claro, es maravilloso y la industria te lo va a agradecer porque al final eso es tiempo, o sea, y como el tiempo es dinero, pues muchas veces cuentan más con un actor técnico, una actriz técnica, porque sí, es que está muy bien, y lo que dice Natalia también, que al final esto es estudiar, eso que yo decía antes de, bueno, no era muy buen estudiante, pero cuando encuentras algo que realmente amas, no sé... Te sale solo. Te sale, sí. Es como que... Lo que decía La Promesa, no sé cuánto... Yo eran 90 páginas a la semana. 90 páginas a la semana y al final dices... El primer mes me quería morir, porque bueno, es como... bueno, mira, la mili que no hice, ¿sabes? Porque dice, madre mía, digo, esto cómo lo saco ya adelante. Y de pronto llegaba el miércoles, ¿no? O sea, me llegaba a aprender, o sea, del fin de semana, lunes, martes y miércoles. Y era como rodando en doble unidad. Y digo, joder, macho, o sea, ¿cómo llego al jueves y viernes? Y al final, claro, lo vas sacando, porque tampoco mi cabeza, o sea, te quiero decir, ibas vaciando, ibas llenando otra vez, y bueno, y se hace, al final se hace. Pero si no tienes esa preparación o ese bagaje, si yo hubiese llegado a La Promesa sin todo esto, que a lo mejor sin toda esta serie, estos años detrás, te digo que lo hubiese sufrido, lo hubiese pasado fatal. Bueno, en Arrayán mismo, ¿no? que nosotros coincidimos en Arrayán. De hecho, bueno, a mi partener le pasó. Llegó un momento que la chica, pues claro, no es actriz, era una modelo y al final, claro, no sentía esa misma pasión, no sentía... al final son muchas horas, son 12 horas de rodaje todos los días, todo ese texto, toda esa presión. Estamos hablando de dos unidades, de 70 personas de doble equipo y todo eso al final es profesionalidad, ¿no? Y es lo que se trata, ¿no? Que yo creo que se trata de que esto sea una industria, ¿no? Y vives para la serie, ¿no? Es lo que le comentaba yo a Julio el otro día. En el momento que tienes la lotería de que te toque una diaria, que pasa muy poco, pero pasa, y cuando pasa es como vives solamente para la serie. Olvídate de pareja, de familia, estudiar, porque es que tienes que dar ese resultado. Es que dices, es que mañana grabo 7 secuencias, las tengo que hacer, soy yo. Hay 60 personas a las alrededor. 5:30 de la mañana, con lo cual no hay ni siquiera un periodo de tiempo del descanso y el estudio. No, es que tienes que ir. De hecho, tiempo de descanso son de estudios, que lleva eso, tiene que tener un entrenamiento. Y luego sí que me gustaría retomar el tema de la diferencia de escuela pública con privada. Y es que ha cambiado tanto la industria que hoy en día no
no diferencio. En mi época sí. Si habías estudiado en la ESAD, yo estudié en la de Sevilla, estás desconectada totalmente de la industria. Porque estás ahí o conoces a la gente adecuada o viajas o nadie va a contar contigo. Hoy en día vienen aquí a buscarnos, a conocernos, a saber quién se está formando aquí. Te hacen casting por Zoom, puedes viajar, puedes crear material cuando no lo tienes de base y ya no hay tanto centralismo. Te pueden conocer desde las pequeñas escuelas y creándote material. Eso sí, tienes que conseguir ser visible. Si no estás en Madrid y no estás en una escuela de prestigio, buscar la forma de hacerte conocer, de saber que existe. Y así que yo creo que hoy en día no hay esta cosa como más de clan que había antes, que se hacía en redes, pues como te conocían, pues te llamaban o estaban más cerca de los castings. Yo creo que se puede partir de cualquier punto ahora mismo, creo. En el caso de Cristalino, tú has hecho un poco el proceso inverso. O sea, tú eras músico, de repente entras en un casting y ahora te enfrentas un poco a la formación que no tienes específica en actuación. ¿Cómo lo has hecho? Sí, yo, por ejemplo, he estado en un curso privado con Fernando Piernas, que lo conocerán, he empezado con él, y es más o menos de la escuela de Coraza, o sea, es como que hay unos cuantos grandes, ¿no? Lo imagino que la mayoría aquí lo sabe, pero nombres que siempre suenan, ¿no? Que Cristina Rota, Coraza, Fernando Piernas, tal. Y yo fui a él porque me lo recomendaron compañeros y me dijeron, esta es la mejor opción porque yo, claro, ahora tampoco puedo, o sea, podría, pero no me veo yéndome 4 años a Málaga, a Sevilla o a Madrid a estudiar una cosa como reglada. Yo necesito ya estar trabajando, ¿no? de lo que sea, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que yo yo no sabía lo que era la técnica de interpretación. Yo hay cosas que realmente ahora estoy empezando a entender cosas. Por ejemplo, yo me he tenido que enfrentar a varios castings en los que yo no iba preparado para el casting porque no sabía cómo había que enfrentar un casting ni nadie me lo había explicado bien. Pese a haber estado con compañeros, incluso haber hecho este curso ya, pero al final los cursos ves cosas concretas, tal. Pero lo que quiero decir es que hay mucho que aprender en muchos ámbitos, que no es solo que tú seas capaz de transmitir en una escena, no es solo que tengas buena edición. Creo que la técnica en interpretación abarca muchas cosas muy difíciles de medir también muchas veces, y creo que también es lo bonito y lo curioso de este oficio, que es que por eso lo de los talentos que salen y tal, yo creo que al final es gente que por lo que sea tiene cosas que en realidad también se pueden considerar técnicas, entre comillas, luego a veces, ¿no? Que la gente llega a ese punto con técnica, pero bueno, no sé, a mí me da la sensación de que yo, por ejemplo, tenía algunas cosas que cuando llegué, por ejemplo, a este curso de Fernando Piernas, él explicaba como técnica, y son cosas que yo he desarrollado es como decía Natalia, no ya ni como artista ni como músico, era por interés mío de pues cosas como, por ejemplo, la meditación, la relajación, la visualización, son cosas que forman parte de la técnica actoral. Y yo eso lo he desarrollado como persona porque me interesa. Hay músicos que no lo han desarrollado, incluso actores y actrices que no lo han desarrollado. Pero luego, claro, están tantas otras cosas para actuar, ¿no? Como, bueno, creo que yo, por ejemplo, tengo muchas carencias que tengo que ir supliendo y que tengo que ir aprendiendo a conocer el oficio, ¿no? O sea, conociendo el oficio. Y todos, sin parar, sí. Porque no dejamos de formarnos nunca. Te da la sensación siempre que todavía queda tanto por saber. Yo vengo de una prueba ahora, de un casting, y me sentía como si no hubiera trabajado en mi vida. Es una cosa como que está siempre como en inicio. Por eso hay que estar siempre con todo puesto y bien entrenado, porque estamos siempre en la incertidumbre, en el cambio, en entrar en otra historia nueva. Nunca está todo escrito, no se queda ya todo hecho. No tenemos que estar todo el rato en una carrera de fondo, subiendo escalones hacia una planta que no conocemos todavía. ¿Y cuáles son las vías para entrar en un proyecto hoy en día? ¿El casting? ¿El videobook? ¿Qué forma
habituales hay para entrar en un proyecto hoy? A ti, por ejemplo, hoy te han hecho una prueba, ¿no? ¿Eso es lo habitual? Una directora de casting, un director de casting llama a tu representante, ¿no? Y te hace una prueba. Bueno, yo creo que es fundamental, tener representante, ¿no? Porque si no tienes representante, ¿cómo acceder a esa prueba? Y es verdad que ese filtro, sobre todo hoy en día, los representantes son figuras muy importantes en la carrera de los actores, ¿no? Y también tampoco es fácil en conseguir representante. O sea, muchos actores se encuentran ya con esa barrera que es como... Porque, bueno, casi pero todos se puede llegar a trabajar Sí, sin claro, representantes. sí, por supuesto. Por ejemplo, Eva, Leira y Yolanda son personas que van a conocer a gente. Y si tú te haces ver, hoy en día puedes trabajar y ahí conseguir representante. Por eso yo antes no tenía representante cuando empecé a trabajar en Madrid. Se puede llegar también y al final el representante te apoya ese trabajo y te ayuda a negociar los contratos. Por eso a mí a veces me gusta despegarme de esta cosa de que dependemos tantísimo de los representantes, porque si no es como que no tenemos opción nosotros, como si no tuviéramos el valor de la valía de ser vistos si no hay una cartera. Es verdad que hay ciertos castings que están más cerrados y no te van a llamar si no. Pero hoy en día nos quieren conocer y ven mucho material. Y si tú tienes algo que les llama, que les resuena, ahí te guardan y dentro de, igual no es mañana, pero igual después de 6 meses dicen, ¿y esta chica qué tal y cual? Y te vuelven a llamar, ¿no? Sí, bueno, hay Si no, hay estrategias también. Yo recuerdo cuando yo llegué a Madrid y no tenía representante, entonces, recuerdo que vi un documental sobre la casualística, no es una ciencia, ¿no?, que estudia sobre la casualidad, y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Era curioso, era en una habitación, era una habitación cuadrada, había unas cámaras y metían una máquina esta de pelotas de tenis y de pronto disparaban pelotas, ¿sabes?, como cada 3 segundos. Y de pronto las parábolas se repetían, ¿no? Bueno, dicho así, lo que venía a decir esto es como que de pronto la casualidad es algo que se puede dar, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo llevé un poco al mundo casting y lo que tú dices, ¿no? Los directores de casting, me hice una lista de, a ver, todos los directores de casting que había. Lunes, le mandaba, llamaba a Globo Media. Hola, ¿qué tal? Tonucha, Luisa Narciso, bueno, Andrés Cuenca, el que te coge. ¿Qué tal? Soy Antonio Velázquez, ¿no me conoce? Ah, sí, mándame el material. Vale, martes, no sé, Rosa Esteve, Carmen Utrilla, miércoles, y lo apuntaba todo y lo que hacía la semana siguiente, otra vez, lunes, otra vez, estar ahí en el PNL, ¿no? Pensamiento neurolingüístico. ¿Qué tal? Soy Antonio Velázquez, ¿has visto mi material? Ah, Antonio, pues no me ha dado tiempo a verlo, pero ya has conseguido que en 2 semanas estés ahí. ¿Sabes? ¿Quién coño será el Antonio Velázquez este? ¿Sabes? Como, bueno... Y de pronto, bueno, pues así surge uno y fue Luisa Narciso, el que de pronto para un personaje, Naida, una tontería, pero esa tontería de pronto te da para hacerte un poquito videoboot. Y a partir de ahí, Luis, te meten otra historia, y luego es el mismo que te dice, oye, representante. Y bueno, fue un poco así, o sea que sí se puede dar, ¿no? O sea, hay estrategias también para hacerlo. Al final, el director de casting, su trabajo es ver, es recibir, ir al teatro, ver gente nueva, bichear, y sí que lo hacen también. Claro, y les solucionamos cosas, porque si no... Hay veces que dicen, ostras, que no encuentro esto que me han pedido tan raro. A veces piden cada cosa, pues no lo encuentro. Y de repente tú le mandas una propuesta y dicen, ay, por ahí puedo tirar. En los cortos no siempre nos dan la oportunidad de brillar como podríamos o hacer algo que encaje mucho con nuestra, no sé, con nuestra forma de ser o nuestra forma de trabajar. Entonces yo también propongo que uno se grabe una historia en la que tú encajas y que podrías contar, nadie mejor que tú para contar esto, ¿no? Y así te haces ver. Y ya luego tendrás oportunidad de contar más cosas o tener más material, pero si no, con lo que tú más conectes, cuéntalo, que te van a ver. Hoy en día no piden súper calidad en los cursos, ya ves el sonido que hay a veces. Yo tengo que decir, es que este tema es bastante más complejo, no se puede hacer tan rápido porque es muy complejo, ¿no? Pero lo primero es que tú tienes que ser visible. Si no eres visible, yo no puedo vender un producto que no es visible, ¿no? Nadie vende algo invisible. Entonces, tu visibilidad forma parte de tu responsabilidad. ¿Cómo te haces visible? Pues es muy difícil. Ahora las redes sociales hay mucho de todo, pero todo el mundo está haciendo mucho de todo, con lo cual es muy difícil. Era mejor antes cuando había un canal de televisión y todo el mundo veíamos el 1, 2, 3, ¿no? Que yo soy muy mayor. Eso por un lado, pero por otro lado está el valor de producción. Es decir,
cuando te eligen para un proyecto es porque tú tienes un valor para la producción que es necesario. Tú tienes, pues si tú ya tienes un Goya, pues eso tiene unos puntos para unas subvenciones, que estamos todos crucificados por estos temas, ¿vale? Y no podemos, no que tú eres mejor actor que otro, pero si tú tienes más valor de producción, pues vas a trabajar más. Y no es justo, pues a lo mejor no es justo, pero es lo que es. Y después con la presencia de las plataformas ahora, que ha roto todo el juego, ¿vale? Y lo ha destrozado, porque antes había unos protocolos, ahora ya no. Pues las plataformas lo que quieren es gente que sea muy veraz, que sea muy auténtica, y estamos bajo la influencia de los miles de realities que vemos y ahora el público quiere ver realidad, con lo cual te puedo contar que una directora de cine muy conocida, que las pruebas de casting para su película han sido, pues, que me cuentes un poco tu vida desde tu infancia, tal. Esa ha sido la prueba, un vídeo contándome tu vida. Y después quieren, a lo mejor, sentarse contigo a tomarse un café, y no es como antes, te aprendes una separata y la haces y la memorizas y la haces bien. Están cambiando las fórmulas para elegir actores. Desde luego, si da no miedo, tienes eso que me cuenta, me da un poco de miedo, sinceramente. Ya, pero es que es la Me da mucho realidad, miedo. Antonio. Sí, pero entonces, ¿dónde va a ir la profesión? Me refiero, es que estamos hablando... El Star System, bienvenido sea. Ojalá 20 Mario Casas, me refiero. Es necesario que te lleve gente a las salas de cine. O sea, no es... ¿qué pasa? O sea, no sé, yo creo que defiendo la industria de parte de ver que esto es es una profesión. O sea, que mañana en mi pueblo, no sé, mi vecino me diga, hostia, Antonio, quiero ser actor. No como antes decir, ¿actor? ¿Se puede vivir de eso? Por supuesto que se puede vivir de esto. Pero si lo vemos, no sé, es un poco friki, ¿no? Verlo desde ese punto de vista, que ahora es como todo... no sé, que todo vale, ¿no? Y ahora de pronto es la verdad, o sea, pero es que la verdad tiene muchos matices, ¿no? O sea, yo creo que nuestro oficio es eso, hacer carne las palabras desde un punto, desde un texto, algo que lógicamente, a ver, que también lo que tú decías, llevas razón, mucha gente a lo mejor se empeña en ser Romeo cuando Estíbal, dice, no me hagas de Romeo, no me hagas de Julieta, porque a lo mejor no es, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que es muy importante tener clara cuál es tu personalidad artística para poder luchar desde ahí. Creo que mucha gente... Eso ayuda a la formación, claro, a conocerte, el autoconocimiento es básico, correcto. que es lo que estás trabajando también mucho. Pero que volvemos, yo creo que a lo mismo, o sea, lo del actor natural, pero es que luego necesitas conocer la técnica. Yo insisto mucho en eso, es que luego uno hace 30 capítulos en una serie y tú tienes que saber la técnica. El segundo pase, la segunda secuencia, tienes que abrir la hoja del libro donde lo has hecho. Eso es técnica, es que eso, lo de ser un actor natural y ya funciona uno en todos los sitios. Bueno, que yo no me lo he inventado. No. Yo lo que digo... Tú lo sabes mejor que nadie, pero... Yo lo que digo es que ahora hay ejemplos clarísimos, como es el proyecto de Alas, precisamente de Mario Casas, donde los actores han hecho una prueba y sobre la prueba que han hecho se ha escrito el guión, ¿vale? O sea, es que la cosa está cambiando. Sí. Y en Romería se ha hecho el mismo procedimiento. Se ha buscado actores, primero buscan querían... que sea el personaje, no tú eres el personaje y ya está. Exacto. Yo a veces pregunto, ¿y puede ser que a lo mejor es que los directores no saben dirigir a los actores? Y entonces buscan, pues sí. buscan, no me voy a rayar, ya tengo mucho problema con saber dónde poner la cámara y esto y lo otro, que sea el personaje y ya me olvido. Sí, pero a ver, Fellini ya hacía es esto. un documental, Claro. una película, no es ficción. Sí, pero me refiero que Fellini ya cogía gente que no era actores. O sea, que esto no es algo nuevo. O sea, yo creo que el mundo del cine también es experimentar y de todas las formas posibles, ¿no? Al final, y bueno, o sea, yo creo que al final es contar la historia. Y si tienes una buena historia, desde cómo la cuentes, bienvenido sea. Pero más allá de eso, yo me refiero a lo que es el actor, me refiero. Es como el músico, ¿no? O sea, hay gente que tiene una capacidad musical que innata, que dice, madre mía, ¿dónde ha estudiado solfeo? No. O sea, bueno, o sea, es algo innato, es un don. Ese dices, y seguramente no, dices, pues como él, ¿no? Ahora no me voy a meter en una escuela 5 años a estudiar solfeo. No lo necesita. O sea, pero yo creo que es cuanto mejor conoces tu instrumento, que somos al final más afinado puedes estar y más afinado vas a estar si hay alguien que encima te dirija, ¿no? Lógicamente.
Pero eso lo comentamos siempre entre nosotros, ¿no? Lo de yo propongo algo y me lo compran porque no te dirigen, pero eso es bueno porque forma parte del actor creador. A mí me gusta mucho eso de proponer algo el primer día y que te lo compren. O sea, y ya a partir de ahí vas haciendo el personaje. Creo que es muy guay. Creo que no tiene que ver con que no te dirijan, sino con que lo que ofreces funciona. Yo lo veo así. Yo creo, bueno, perdón. No, sí, pero sí que es cierto que, a ver, yo cada vez me estoy encontrando más realizadores que directores, me refiero. Al final están más, bueno, ya tenemos los actores, venga, están más a lo técnico que a dirigir. Bueno, las series hoy en día están funcionando muy así, ¿no? Y luego dice, en una diaria, técnicos, yo recuerdo en en La Promesa llegué y miré a Mármol, un cámara, y digo, oye, ¿qué llevas? Y me dijo, ¿cómo que qué llevo? Claro, está preguntando qué llevaba de óptica. Es muy importante, ¿no? Para saber, o sea, cuando trabaja en cine, en tele, la óptica fija, y me dijo, no, es un tele. Claro, un tele quiere decir que es tira de zoom cuando él quiere. O sea, en ningún momento tú sabes en qué plano estás. Es como un documental. Está decidiendo. Totalmente. Y si te ve intenso, es un documental que te están para cazando miradas. y tú, claro, y yo llegué allí y dije, wow, yo no sabía trabajar así. Porque al final, claro, cuando hablamos de la técnica, es algo que en pocas escuelas se enseñan. Al final lo aprendes trabajando. Eso sí, cuando... bueno, pues también hay gente que se preocupa por eso, porque yo he conocido muchos actores que siguen trabajando y a día de hoy pues, son un desastre con la técnica y te están tapando el plano y tú así un poquito, y bueno, te está tapando la luz y tú ya no sabes dónde ponerte. Y dices, bueno, corten, no vale, o sea, lógicamente. Pero eso se aprende al final. Pero es muy importante también, yo creo que... me estoy liando, no sé dónde estaba ya. Me he liado ya. Actores naturales. Que yo lo que iba a decir antes, que al final lo habéis dicho de diferentes formas, pero esto es un oficio artístico y quien tiene la pasión y las ganas de hacerlo, lo tiene que hacer constantemente y lo tiene que hacer a lo largo de los años y repetirlo y desarrollarlo. Entonces también es lo que también decía, y creo que has sido tú, de tu compañera, Ena Ryan, creo que lo dejó, ¿no? Porque entonces, la premisa, perdón, que al final esa gente que entra como de rebote, como me puede haber pasado a mí, si a mí no me gusta o si veo que no puedo hacerlo, que no lo disfruto, que no quiero seguir haciéndolo, pues lo dejaré, igual que la mayoría que entren y les pase que entren en este oficio y les pase lo mismo. Pero yo creo que de la misma forma que entra gente, que entras con 12 años y tiene ese fogonazo de decir me quiero dedicar a esto, hay gente que puede entrar más tarde, que es como yo me siento, y tener también esa conexión y esa sensación. Ahora, lo que sí que creo que tiene que estar es el respeto y el saber lo que implica trabajar en eso y las ganas de hacerlo y querer conocer lo que, ¿no? Y ser consciente de dónde está y dónde puede estar y ver a los compañeros y compañeras. Entonces, creo que obviamente para una industria con tantos cambios que está habiendo y tal, es una especie de amenaza o es un factor nuevo el que entre gente, estas caras nuevas y tal, pero que al final, como que a medio o largo plazo, esa gente se tiene que mantener, ¿no? Y bueno, está claro que sitio para todos no hay, y eso quizá lo podéis hablar vosotros mejor, pero el porcentaje, ¿no?, de gente que trabaja y las oportunidades, lo que decía del valor de producción, ¿no?, que si ya es difícil acceder a un casting, encima hay gente que por los premios concretos que haya tenido tal, ya tiene más facilidades, ¿no? Ya. Mira, hay, por ejemplo, lo más importante para mí es el material que a mí me mandan los actores, ¿no? Si alguien me quiere mandar material, lo puedo hacer, ya lo digo, pero yo voy a juzgarlo desde mi punto de vista, por supuesto, si ese material es vendible o no. Es decir, el material nos referimos siempre a un videobook que sea decente, que no sea de escuela, con sonido malo, tal, y después una foto que te la ha hecho tu primo del tercero, que pues no. Y eso también requiere una inversión, ¿vale? Pero requiere unos conocimientos mínimos de saber que es que si no, no te van a poder vender, pero no porque no seas buen actor, que seguramente lo eres. Y me da mucha pena cuando recibo muchas peticiones, ¿no?, a la semana, muchas, y el 90% no vale. Y yo sé que esa persona
tiene ese sueño de hacerlo y seguramente lo ha soñado y lo ha querido hacer y se ha puesto y ha hecho un videobook y tal. ¿Y qué más puedo hacer si yo ya he hecho todo? Tal? Ya, pero lo has hecho mal. ¿Y qué pasa? Salen de la escuela, incluida la RESAT y todas, y salen sin videobook. Después de 4 años, que no sé qué coño qué están haciendo durante 4 años, que no le dicen, oye, cuando tú salgas tienes que tener un material decente. Y dentro de ese material decente es importantísimo saber cuál es tu perfil. ¿Tú qué perfil tienes? Todo el mundo puede ahora hacer un casting sobre nosotros, ¿vale? Ahora lo podéis hacer mentalmente, ¿no? Y nos vais a dar, yo, el cura, que siempre me dan el cura, el otro tal, enfermera, no sé cuánto, y damos un casting natural, y ese es nuestro perfil. Y si tú no sabes qué es ese porque tú no te conoces bien lo suficientemente, tú personalmente, si tú no te conoces bien, tú no sabes ni quién eres. Y si tú no sabes quién eres, ¿cómo te vas a vender tú y me vas a vender a mí, tú que tú no sabes quién eres tú? Claro, ya, pero las escuelas no te preparan para lo audiovisual, me refiero. Pero es que, a ver, no. Una escuela de interpretación, la palabra lo dice, ¿no? O sea, al final, es verdad que las bases están en el teatro. La base de la interpretación está en el teatro, ¿no? O sea, hablamos siempre como... Parece que hay más vida después del audiovisual y la cámara. Está el teatro. Si quieres ser un actor de teatro, sí, pero si tú quieres hacer audiovisual y tú no tienes material, no has hecho nunca prácticas de cámara en 4 años, me parece demencial. Por lo menos cuando yo estaba en la ESAT no se daba Ni nada. yo. Nada. Yo estudié en Leyton, tampoco. Con la cámara. Pues muy mal. Ahora, Estamos en el siglo XXI. No, ahora tampoco. Yo el año pasado con la empresa Deberían, mía, la verdad. yo grabo videobooks, o sea, me dedico a eso también. El año pasado hicimos una charla en la RESAT, tiene que ver con lo que dice Antonio. La gente de cuarto terminaba y no había grabado nada en la RESAT, que se supone que es... Y nos llevaron un poco para ver cómo se tenían que enfrentar al mercado luego. Y es lo que dice él, es fundamental grabarte una secuencia. Ya no sé si, bueno, hay empresas que cobran muchísimo, otras que cobran menos, etcétera, etcétera. Pero es que el audiovisual te tiene que ver en cámara. O sea, esos 4 años no es solo la emoción, la capacidad de emoción, etcétera. Es que luego esa técnica que te da la cámara, no es que te dé la cámara, se la tienes que dar tú a la cámara. La tienes que mostrar a la profesión, a la industria. Si no te ven, pues sigue pasando. Luego es verdad que hay un montón de cursitos de casting, de tal, etcétera, que bueno, que también te proporcionan un material que puede ser útil. Yo ahí la verdad es que... No lo es. No. Son casting pagado, ¿no? De hecho, en Inglaterra, cuando yo les digo que en España, yo estoy a favor porque yo quiero que vean a los actores, pero en Inglaterra no hacen cursos para ver actores, eso es impensable. Y luego pasa eso, que te encuentras también a gente que quizá la escuela ha sido brillante y de cara a enfrentarse, ya no te digo a tele, a grabar con nosotros una secuencia de videobook, de repente es muy difícil dirigirlos porque nunca han trabajado para una cámara. Ahí tienes que tener toda la paciencia del mundo y tienes que, bueno, que saber tener sobre todo mucha paciencia y es sorprendente que todavía ocurre que en la escuela no se enseña a trabajar para la cámara, es sorprendente. Yo creo que no se conoce la profesión. Se ve mucho la alfombra roja y se ven los photocalls y se ve mucho esto, ¿no? El ser famoso y pero en la profesión como tal no se conoce. Y la profesión también es conocer cómo se produce un proyecto. Es más, si tú quieres trabajar, tú tienes que producir tu propio proyecto para empezar. Y eso los americanos lo tienen muy claro y están produciéndose a sí mismos continuamente, ¿no? No creo que Nicole Kidman necesite producirse a sí misma y lo hace, ¿vale? Quiero decir que tenemos que cambiar la manera de enseñar la profesión, que la interpretación está muy bien, pero no es solo eso, la profesión es mucho más, es 360. Y retomando lo que decía antes Antonio, ¿cómo están influyendo las redes sociales, vuestra presencia en redes sociales hoy en día en el trabajo que desarrolláis o en los castings que hacéis? Pues muchísimo, porque las redes sociales ahora también me piden, quieren saber o quieren tener el Instagram del actor o de la actriz, ¿vale?
Y entonces, pues tu Instagram, que no te vean tomando litronas con los amigos, que tiene que ser un Instagram profesional de actor. Quiero decir, la profesión requiere de muchas cosas, ¿vale? GB de litrona igual. Yo ya eso sí que paso, sí tengo que estar controlando qué hago, no hago. A nivel imagen. Pero es que estás vendiendo porque imagen. si no al final estoy vinculando con que yo como profesional tiene que ser ya que yo sea perfecta también en vidas sociales. Yo hay veces que estoy tonta en la playa, otro día estoy súper bien, a tope, 2 días de rodaje. Pero lo miran, ¿eh? O sea, miran el yo sé que lo miran el book de y Mantrana, me lo han dicho más de una vez para ver, el... ay, ¿cómo estará hoy tú? No ¿Cómo estará ahora tú? ¿Estará No te pelirroja, cojo porque estará tenías un morena? día tonto en la playa, no sé. Me refiero que es verdad que, o sea, es un arma de doble filo las redes, pero a mí no me parece que, o sea, no sé, yo hablo de mí, yo soy un patán con las redes. Es verdad que en su momento me obligaron casi a hacérmelo por el tema de promo, porque te exigen, y de hecho me pasó en la última serie, y Antonio, pasaron las fotos de rodaje. Claro, yo es que mi móvil lo dejo en mi mochila, o sea, pero yo no tenía ni una foto de rodaje, pero es verdad que igual no pertenezco tampoco a esa generación, me refiero, ¿no? Claro. Compañeros, compañeras, todo el día tal, o sea, yo un móvil en rodaje ni se me ocurre, vamos, o sea, jamás. Pero sí que hoy en día, incluso por contrato, te ponen que tienes que tener algunas fotos de rodaje. Y te dicen la fecha en la que ya sí puedes ponerlo y tal. Imagino que también no tengo o sea, tú tienes mucho más fama y te seguirá mucho más, entonces igual tienes que estar como con más cuidado de que subes o que no, pero tampoco... Yo que mi fantasía es dejar las redes algún día. Ya, yo también. Porque luego estoy veo enganchada. a actores que admiro muchísimo y no tienen redes. Evidentemente son Hollywood y tal. Pero yo tengo una pelea con el mundo de las redes sociales, honestamente. Porque no termino yo de gustarme a mí, yo pienso en la gente que las ha creado y todo eso y digo, ¿yo qué hago ahí? Si me da miedo la gente que hay detrás de esto y todo lo que mueve. Pero ahí estoy por el tema de las promociones y de todo, que al final tienes que estar. Antes pasaba más tiempo, ahora ya paso menos y estoy consiguiendo que sea 100% solo cosas profesionales. Y no me meto en que mi vida privada, ni si estoy tomándome un café o estoy aquí en Granada o estoy donde esté. Lo uso 100% para que la gente sepa los trabajos, pero yo sé que yo también pues soy privilegiada en general. Y veo en mis compañeros, sobre todo los que están empezando, gente muy joven, que viven con mucha ansiedad el mundo de las redes sociales. Sí, porque... Y yo no sé cómo ayudarlos porque a mí me da ansiedad verlo también, como lo... Sí, porque cómo hay lo terror llevan a la y que no sé invisibilidad. qué, Y si no rato y estás no muy sé. presente en redes, Sí. muy seguido, y que han visto mucho tu material o lo que estés poniendo, No, no precisamente existe y es eso es estar horrible. menos, más selectivo y hacerlo profesionalmente, porque es un escaparate. Sí, una vez que estás Y- currando, pues imagino que sí, Y, pero... y me lo piden, ¿eh? Sí, Y pero lo Sí, piden lo piden. cuando rellenas el formulario para inscribirte a un casting, te piden el Instagram de ese actor o esa actriz. Entonces, si lo están pidiendo, yo digo, aviso que lo están pidiendo. Ya está. Yo no estoy muy de acuerdo. Aparte que yo, fíjate, si tú dices de mi generación, pues yo no tenía ni móvil, ¿vale? Entonces no he crecido con redes sociales, desde Para mí luego. es un riesgo que un actor se muestre en redes sociales, me refiero, o sea, si algo nos queda es nuestro trabajo. Es como un mago no muestra el truco, ¿no? O sea, Claro, si con tú lo estás con lo bonito todo el que es día el en redes misterio. sociales mostrándote, pierdes credibilidad. Eso es así de claro. Pierdes credibilidad porque no te crees a ese actor. Y a mí me pasa con muchos actores que estoy todo el día viéndolo en redes. ¿Qué pasa? O sea, a ver, esta profesión es hacer un personaje cada día diferente. O por lo menos, claro, a mí me pasa, si no me creo yo el personaje, ¿quién se lo va a creer? Y lucho contra el público más cercano, mi madre, la gente que te conoce, ese es el público que más me va a juzgar porque me conoce. Si ya me muestro en redes como soy, o sea, ¿de qué vale este trabajo? No sé, yo creo que para mí las redes sociales me parece que es un... Bueno, y de hecho cada vez está pasando. Sí que es verdad que a lo mejor buscan esa frescura, esa gente, pero yo creo que también está siendo un poco... Al final esto es una carrera de fondo, no de velocidad. Y yo creo que se trata de respetar el oficio y vivir de esto, ¿no? O sea, esa gente al final yo creo que tiene carreras muy cortas, sinceramente, de mi punto de vista, ¿eh? Lo que yo veo ahora mismo en las redes y lo que tú dices, con la ansiedad que lo viven, que dices, joder, también... las plataformas o incluso bueno, estos contratos que te hacen firmar este tipo de cosas, al final estás haciendo tú la publicidad gratis también. Dices, aprovechan, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes? 500.000, 1 millón, pues claro.
O sea, pues venga, al final lo que vende es la historia, ¿no? Y muchos productores que creen que porque contrata a un actor que tenga 1,5 millones de seguidores, ¿le va a vender la serie? Yo creo que no, sinceramente, ¿eh? No sé. Pero no suele avanzar eso, ¿no? Como que últimamente ya no se está mirando tanto porque realmente están comprobando que no siempre es tan efectivo. ¿Te está pasando ahí? Sí se mira, sí se Que mira. no se mira tantísimo como hace, no sé, veo como más... Si mira el número de seguidores, sí. Pues entonces a mí, ¿por qué siento me salen ser las cosas y no me sigue ni el agorero de la ni mi noche, pero es familia? que es la verdad. O sea, se mira y se ve y se pregunta. Sí. Sí, a mí me ha llegado a decir un director de casting, me va a decir el nombre de, oye Antonio, al final ha sido una decisión de verdad, no te hemos cogido, pero oye, la prueba muy bien, tal, pero al final, joder, es que tenía más seguidores que tú. Y yo era como de... No, te lo juro que me mató. Dije, hostia, Yo es que te creo podías que haber para mi ahorrado. edad Te no podías están haber buscando ahorrado. si siguen mucho. Qué necesidad. ¿No? Igual yo estoy en un perfil como que no está, como que no cuadra tanto que tenga yo muchos seguidores o no. Ahí, me imagino que es una nueva generación. Sí, yo creo que sobre todo ¿No? la gente más joven, te digo, Sí, que, sí, lo, sí. que lo viven y están atrapados ahí. Yo creo que ya en mi rango de edades son las que hemos aguantado, ¿no? Hasta aquí. Se miran otras cosas. Y es todo lo inmediato, lo que has creado el material que puedas tener de hace 6 meses no es válido ahora, porque cambiamos muchísimo y está todo en constante movimiento, evolución, lenguajes diferentes, estéticas diferentes y tal, y parece que si dependemos solo de las redes sociales, tienes que estar todo el rato ahí generando contenido, ¿no? Es lo que dices tú todo el rato. Bueno, ahí. es como pasó en la pandemia, ¿no? Con el set tape. O sea, fue un momento que... Y ahí todo el mundo era actor de repente. Sí, pero que se ha director y quedado, todo. que todavía Se ha quedado, hay se ha directores, quedado. o sea, todavía hay directores que lo piden, el set tape, sabéis lo que es, ¿no? Sí. O sea, te piden que te graben la prueba. Claro, yo puedo estar grabándome la prueba 3 días, ¿sabes? Por 500 veces, o sea, porque yo verá que no soy... Dudando, o sea, luego yo digo, no sé. ¿cuándo corto yo? ¿Sabes? Porque claro, no, para eso, ¿sabes? Pero yo, no sé, no, soy muy inconformista, pero sí, se ha quedado y ahí todavía te piden eso, ¿no? O sea, ya no solo hacemos la promo, sino también le hacemos el casting. Bueno, pero entonces, facilita para la- Esa cámara está grabando, ¿no? Le haces todo el Creo que a trabajo. partir de mañana no voy a trabajar. Pero tiene una cosa buena, ¿eh? Y el self-tape tiene una cosa buena y es que te puede estar viendo Dan Hubbard en Londres. Ya, pero para eso hay que hablar inglés. Bueno, es que ya el que no hable inglés en el futuro, pues no trabajará. O sea, lo siento, malas noticias también, pero es que hay que hablar inglés. Porque vamos Bueno, ya hacia con eso. la IA, Yo ya paso. que a veces es otro temón, con la IA que está ahí, que te pueden hacer que hables cualquier idioma. Yo estoy aprendiendo castellano todavía, o sea que... Pero facilita mucho y sobre todo para la gente que vive en Granada, por ejemplo, ¿no? O sea, una primera prueba por self-tape. Es verdad que la última prueba siempre te quieren ver presencial, ¿no, Antonio? Sí, Casi, bueno, sí. nos ha pasado, que es verdad que Pero no, bueno, no decide pero un personaje por agiliza self-tape, pero mucho. agiliza mucho y, yo creo que es positivo. Y es eso, 3 días grabándome, 3 días, bueno, hasta que no me vea yo bien no lo mando. Y eso, Mira, lo porque último eso que también hice tiene fue una parte... una peli americana. El director estaba en Los Ángeles, era con Lucy Lennox, estaba en Barcelona, pero el ayudante de dirección estaba en Londres. La actriz con la que hice la prueba estaba en México, Fiona Palomo, y yo estaba en Málaga. Entonces, y eso se hizo todo online. Entonces, se grabó, es un self-tape, pero no sé, global, no sé cómo llamarlo, virtual. Internacional. Es que eso también funciona. Otra pregunta clave. ¿O habéis ido en algún momento dado a Madrid? ¿Pensáis que hoy en día, 2025, es necesario irse a vivir a Madrid para poder trabajar de actor en esto? Yo no me he llegado a ir, pero no me he llegado a ir, pero es verdad que prácticamente he ido todas las semanas, desde hace 1 año y medio, prácticamente todas las semanas he viajado. Pero muchas veces es verdad que también con Segundo Premio hubo mucha promoción y cosas, y también con mi música también voy, pero bueno, realmente luego los trabajos que me han salido no se han rodado en Madrid. Y yo creo que eso luego a las productoras, si es de audiovisual y tal, ya teatro, sí que estoy viendo, o sea, por lo que veo de los compañeros, que la mayoría se hace en Madrid, ¿no? O Barcelona, pues sobre todo en Madrid, ¿no? Pero de audiovisual sí que veo, y según me cuentan,
que se está descentralizando bastante lo que no son series diarias y tal, que hay mucho ahora en el País Vasco, en Canarias, por los incentivos fiscales y tal. Y yo he hecho 3 cosas después del segundo premio y ninguna ha sido en Madrid. Sí ha habido parte del rodaje en Madrid, pero casi todo en Andalucía, la verdad. En Sevilla, en Cádiz, fui un día a Canarias también, en Almería. Esa es mi experiencia. Entonces, claro, para mí pagar un alquiler en Madrid y el estilo de vida allí me compensa pegarme 4 horas de autobús y pagarme un hotel o lo que sea, ahora mismo a mí, ¿no? Pero depende también de tus ambiciones. Si tú quieres trabajar en una diaria o quieres hacer teatro o quieres formarte en una escuela de allí, pues tendrás que irte allí. O sea, Y depende del rol que tengas. Yo he tenido compañeros en El Secreto cuando empezamos que vivían en Málaga, en Valencia y en Galicia. Y se solían más o menos acoplar y cuando tenías semanas que tenías muchas jornadas, pues te quedabas en Madrid, pero al final te compensa porque cobras bastante más. Pero si no, yo creo que hoy en día te puedes organizar perfectamente. También son temporales los trabajos, excepto las diarias o algunas series. Pues en una película, tú tienes más experiencia en cine, pues, como mucho pueden ser 3 meses, más o menos, no sé, o la preproducción y tal, y te puedes organizar de ir, venir, y si tienes que estar 3 meses también te puedes buscar alojamiento alternativo. No es como un trabajo de oficina igual, o si haces una temporada y tienes, yo qué sé, como cuando hice Burundanga, que estabas 12 años ahí metida, pues no te puedes venir, pero en cine yo creo que sí te puedes mover hoy en día a cualquier sitio. Yo te diría que si tú ya estás trabajando, puedes vivir donde quieras y no va a importar, porque vas a viajar y no pasa nada. Pero si tú quieres arrancar una carrera y en la que necesitas muchos datos, y muchos contactos, y tú no estás en Madrid, pues va a ser muy difícil. Va a ser más difícil. ¿Qué contactos solo se hacen estando en Madrid? Pues es que en el día a día, aunque no te lo creas, pero en el día a día que tú estás en contacto con otros actores, con directores, con guionistas, con ir al teatro, vas a un estreno. El otro día me pasó que fui a ver El Proceso, que es fantástico, por cierto, en el Teatro Lara, y coincidí allí con un actor que resultaba que yo no sabía que era la pareja de una actriz que conozco y que llevo yo y que me gustó mucho y que ahora le llevo a él también. Y eso fue porque coincidimos en el teatro. Entonces, eso no va a pasar que yo voy a ir a verlo a su casa, ¿sabes? Eso pasa también. Y si no estás ahí, pues no estás. Que no digo que sea malo, pero va a ser más difícil. Menos oportunidades de ser visible. Acuérdate del microteatro en Madrid, y tú, no sé si coincidió contigo allí, pero eso fue una cuna de conocer gente. Los Javis empezaron allí, yo me acuerdo, de Conchós, etcétera. Sí, ellos tenían un telarcillo en el hall del Lara. Sí. Y venga, le decía al director que, bueno, tú estarías por allí, Fran, que apostaran por ello y montaron un telarcillo allí, que era una idea súper buena, que se llamaba La Llamada. Ajá. Y estaban en el hall, antes de empezar Burundanga, montaban todo ahí y a la salida la gente pues se podía quedar ahí. Míralos. Sí, pero no sé. Creo que hoy en día sí se puede llegar desde otras provincias. Yo estoy muy de acuerdo con Antonio. Si tienes ya una carrera mayor o menor, pero te conocen y no quieres vivir del teatro, sí se puede vivir en otra provincia. Es verdad que creo que es mejor que no lo sepan, porque a veces piensan, bueno, lo voy a llamar para una prueba mañana, ¿verdad, Antonio? Ha pasado, que está en Granada, no sé. No, pero ha ido a ver a su familia, tal, o sea, como que piensen que, ¿verdad? ¿Dónde vive? No, en Madrid, en tal. No, justo está de rodaje hoy en Alicante, sí. Claro. Yo mantengo una habitación allí en casa de una actriz, una amiga, y es mi domicilio oficial, porque es que si no parece como que ya te he retirado, y no nos hemos retirado, que queremos vivir en Granada, que nos encanta. Bueno, a caballo, pero yo qué sé. Otra cosa es empezar a producir desde Granada, que eso estoy súper de acuerdo. ¿Por qué no? O sea, actores andaluces creando juntos, y ¿por qué no? Los vascos lo hacen, los catalanes también, los gallegos también. Pues chicos, somos todos andaluces, aunque no sea granadino. Esa es la parte que no hemos hablado. Nací en Antequera, que está bastante cerca. Queremos hacer mucho aquí en Granada y estamos pues habrá que hacerlo.
conociéndonos gente de Granada súper interesante. Es mi caso, yo llevo aquí 1 año y pico y jo, están por ahí y se hacen cosas maravillosas. Hay gente súper válida y mola también que tiremos del carro desde aquí, ¿no? Y colaboremos la gente de aquí. A ver, Natalia, ¿tú qué piensas de esto? Es que poco más tengo que añadir ya. O sea, realmente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo creo que a lo mejor sí que para empezar, pues está bien pasar, incluso por la experiencia de ver lo tóxica que es Madrid. Y lo cara. Que luego vuelves y vuelves con más ganas. Pero sí que luego, luego pues si tienes buena comunicación, te mueves y puedes vivir fuera. Pero a lo mejor al inicio, si quieres estudiar, evidentemente, pues hay escuelas allí y todo. Pero sí, tampoco es tan como hace décadas, que creo que sí que era primordial vivir sí o sí en Madrid. Poco más que añadir, la verdad. Sí, sí. A ver, bueno, a mí me pasa muchas veces, la gente me dice, ¿pero qué haces aquí? Digo, yo vivo en Granada. O sea, llevo 5 años viviendo en Granada, subo, trabajo y la verdad que como aquí, maravilla. Es con mi gente y vamos. ¿Tú vives aquí? Yo vivo aquí, sí. ¿Siempre con las diarias y todo? Sí, bueno, cuando una diaria no, claro. No. Cuando hay trabajo, pues sí, eso fue 1 año y 5 meses, más o menos, sí. Lo que rodamos La Promesa, pues tienes que estar allí. Igual, mantengo un pisito ahí alquilado y bueno, cuando tengo que rodar subo, estoy. Pero bueno, que sí, que paso más tiempo en Madrid que en Granada porque al final estás para arriba y para abajo. Pero que sí, que esto es... Que también te digo que cuando llegué a Madrid en el 99, ¿sabes? Que parecía que me había ido a Argentina, te lo juro. Era como de madre mía. O sea, yo lloraba cuando me llamaba a mi madre, o sea, entrabas ahí en el locutorio y ahora ha cambiado todo. O sea, es que Granada está aquí al lado, en realidad. Y con este ave que nos han puesto, que nos han engañado, maravilloso. Nos han engañado, sí. El tema acento andaluz, acento granaíno, ¿hasta qué punto os influye o ha cerrado puertas o no? ¿Os condiciona en un casting usar vuestro acento de Granada o de Antequera o de donde sea, o ir siempre a un neutro castellano y tal? Hay que tenerlo, yo siempre digo que es un arma más del actor. O sea, hay que tener el castellano súper bien controlado y el andaluz también. O sea, tenemos doble arma para trabajar. A mí me parece súper bonito. Por ejemplo, o sea, creo que antes, no sé, cuando yo llegué a Madrid, a mí en Leighton sí me decía, las S tal, no sé qué, hay que trabajarlas tal. Hoy en día nadie te dice eso en audiovisual. Es verdad que por propia lógica estás haciendo un personaje como era el mío en Gran Reserva, un tío de La Rioja. No puedes llegar hablando granaíno porque es de cajón, no lo sé. Yo lo veo como una herramienta. Es verdad que se tiende a castellanizar en Madrid, es cierto, porque al final, bueno, pues te acostumbras a hablar así y tal, pero no creo que te quite hoy en día el trabajo. Es verdad que hay gente, no sé, Natalia, si tú piensas que hay gente que ya estáis a un nivel más alto, me refiero, que imponéis el acento, o... No, de hecho a mí es que, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho trabajar con la voz y probar, he hecho muchos acentos y me gusta. Pero sí que cuando empecé me crearon un trauma muy grande con mi acento. Y lo he contado muchas veces. Yo hacía casting, empecé a hacer casting con 16 años y siempre llegaba a la final de las cosas y me decían que no y la razón que me daban era por mi acento. Entonces yo me traumaticé muchísimo, hasta niveles de locura, de que no quería que nadie supiera que era andaluza, ¿sabes? Y fuerte. Y luego, cosas de la vida, mi primer trabajo fue vivir con los ojos cerrados, que hacía de malagueña. Y luego Te eché comida, que hago de jerezana. Luego ha sido mi tierra y Andalucía lo que más cosas bonitas me ha traído. La Loli esta que ha hecho era granadina, ¿no? Y ahora Loli Álvarez. Esa Loli Álvarez granadina. Sí, en Superstar, de Gualcho. Entonces, yo creo que es pues una de las herramientas que debería de tener cualquier actor, es entrenar la voz y ser capaz de neutralizar o de poder jugar con ella. Pero mi experiencia es que yo tuve mucho trauma por ser andaluza, porque todo el rato me decían o me hacían sentir que era malo. En teatro sí que de es hecho, muy a mí me importante. han llegado Yo, a decir, ¿y tú puedes corregir tu acento? Que ya es diferente a modificarlo o hacer esto. Corregir, que tengo que corregir. Y sí que al principio todo me decían que lo tenía que hacer castellanizando, todo.
De hecho, yo he tenido que decir que soy andaluza para que me empiecen a contar conmigo como que actriz andaluza, porque empezó a haber cada vez más producción en Andalucía y buscaban actores andaluces, pero nunca me convocaban, porque como no sabían de dónde era, al final te van corrigiendo toda la vida el acento, y lo último que he hecho, todo es con mi acento. Incluso se han modificado personajes que cambian de origen, porque no, si lo tiene que hacer ella, porque no puede ser una de aquí. Yo siento también que ahora está todo como mucho más accesible y que se ha entendido que es una riqueza que tú veas una serie o una película y que cada uno tenga un acento diferente, que eso es la realidad. Yo cuando llegué lo típico de era hecho, en Madrid, solo puede hacer de desde Madrid. camarero o de ¿qué era lo otro? De chacha, no sé qué, la andaluza, Sí, es verdad, al principio de los 2000 o por ahí. gracioso. Y ahora no, en cualquier serie diaria, cualquier peli, da igual. O sea, hay profesiones quiero decir, es que no hay un médico de Almería, no lo sé. Bueno, ya se ocurre. el tema del acento, yo soy de una época donde se prohibía tener acento, para empezar. Después me fui a Londres, me tuve que quitar el acento español también en Londres. Es decir, he ido sufriendo este miedo a no ser capaz de hacerlo y al final pues es muy bueno porque practicas muchísimo. Pero el único inconveniente que puede haber en castings es que si te lleva a un sitio, es decir, si vas a hacer una familia y tú eres el único andaluz, pues que es que eso no va a ser, a no ser que la familia sea andaluza. Entonces, me está pasando con actores, por ejemplo, buenísimos actores argentinos. Entonces, también le están diciendo, pues tenéis que castellanizar, pues porque es que no. Y entonces yo les estoy diciendo que intenten coger el acento canario o un acento extremeño, o sea, que lo lleve a la península y ya no estén en Argentina y ya por lo menos hacen un híbrido y ya no saben de dónde son. En teatro sí es mucho más, está mucho más marcado. O sea, yo, por ejemplo, el Julio César no lo puedo hacer en andaluz, no sé, es de cajón, ¿no? Yo creo que en teatro y el teatro clásico sí requiere esa dicción, pero en audiovisual yo creo que no, que todo cambia un poco. Te permite, ¿no?, tener el acento, bueno, no lo sé, depende también del director, del producto. En fin. Yo prefiero que el actor sea auténtico y si tú eres auténtico en andaluz, pues andaluz, ya está. Porque vas a ser muchísimo mejor en cámara, y sigo hablando de cámara porque es donde están los billetes. Como buen representante. A ver, a mí sí me estigmatizó mucho también al principio el acento y claro, cuando empecé a estudiar dicción, es verdad que bueno, encontré una profesora, Lidia García, maravillosa, una profesora de voz y fue la que me dijo, mira Antonio, o sea, tienes que dejar de pensar en cómo decirlo, si no, siéntelo y dilo. Fue algo maravilloso, pero claro, es verdad que cuando, como dice Mauricio, ser o no ser, no puede ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el espíritu? ¿Morir? ¿Dormir? No más. Entonces, claro, tú escuchas, y si vas a ver William Shakespeare, Calderón de la Barca, lógicamente al final, pues, y si tú vas a estar en el teatro, sí, yo lo pasé fatal, lo pasé muy mal. Y luego, claro, empiezo a trabajar en comedians y no hablaba. Teatro corporal. Linseken, teatro corporal. Y dije, venga, vale, todo, digo, qué bien, no voy a hablar nunca. Y sí, me gustó muchísimo quitarme el acento, pero al final es verdad que luego me pasó llegar Rayán y me acuerdo... Decir, nos llegó ese regalo de Arrayán que fue como currándote el acento Madrid, te llaman de Arrayán y es como... Sí, pero es lo que me pasó, que llegué y Victoria Mora me dijo, ¿pero tú eres de Granada? Me dijo, tío, ¿por qué castellanizas? Y era incapaz de hablar que de pronto otra vez... Claro, hay un proceso ahí a la inversa que al final te cuesta, pero luego con el tiempo, pues da igual, viene Paquirri y dice, bueno, ¿qué es? ¿Gaditano? Pues en gaditano. Quiero decir, son cosas que van a favor, pero sí, es como ese proceso, ¿no? Que cuando lo comparo un poco cuando estudias un idioma, ¿sabes? Porque de pronto es como, hostia, estás luchando contra ti, contra algo y decir, ¿qué pasa? ¿Que no sé hablar? ¿Sabes? No sé, y sí, hay algo de eso. Te sientes fatal. Yo No, recuerdo claro. que decía, ¿pero qué es esto? Me sentía como súper fisna. Sí. En plan, pero que eres como más muy antipática falsa, cuando como una cosa castellanizas, como, ¿no? Qué falso, qué mal me siento, parezco... Y luego ya de tanto hacerlo, pues al final, pues ya está, es trabajo. Si es que todo es trabajo y estudio, como hemos dicho. Sí, pero claro, luego llegaba a mi pueblo y era como, bueno, ya viene el fino. Sí. Claro, y mi profesor Lidia me dice, intenta castellanizar siempre. Digo, sí, como si fuese tan fácil, ¿sabes? Con la gente, con mis colegas era como imposible, ¿sabes? Pero sí, al final, bueno, la dicción yo creo que hoy en día no es tanto problema como antes.
Yo estoy ahora en ese proceso totalmente y a mí me cuesta un poco, ¿no? Y creo que la clave es lo que estáis diciendo, o sea, te tienes que sonar muy distinto. O sea, es como si imitas un acento argentino. Es que la forma de hablar cambia muchísimo. Dónde pones los acentos, al final no te tienes que sonar a ti. Yo veo que, o sea, de lo que yo me estoy dando cuenta es que si yo quiero hablar neutro, no puedo pretender sonar a mí pronunciando la S. Tengo que sonar a otra persona, tengo que sonar hablando distinto. Y a mí me está pasando que tenía un poco miedo de esto, pero los proyectos que me están llegando por lo pronto son la mayoría personajes andaluces, pero sí que me ha pasado algo que no me esperaba, por ejemplo, que he hecho una serie que he tenido que hacer acento de Cádiz. Claro, y eso no me lo imaginaba, porque de pronto el acento de Cádiz, en determinadas zonas y tal, sí que tienes que sonar muy, muy distinto a ti, casi más que si haces neutro, ¿no? Entonces, también alguien me decía el otro día que creía que los andaluces éramos los que más facilidad, los actores andaluces, teníamos para imitar acentos, porque ya desde el principio teníamos que cambiar nuestro propio acento, ¿no? Para neutralizarlo, ¿no? Entonces, yo me lo estoy tomando, como decía Natalia, como un juego, como una oportunidad para aprender diferentes acentos porque me gusta también eso. Entonces, en fin, pero admiro que hayáis hecho ese proceso de tenerlo tan natural, ¿no? Pues una última pregunta antes de pasar al público, ir pensando en vuestras preguntas, y es sobre los temas de los personajes. ¿Pensáis que os encasillan en un tipo de personaje determinado en algún momento de vuestra carrera o no? ¿Y qué personaje os ha, digamos que, afectado más? ¿Cuál os ha marcado a nivel profesional hasta ahora, de los que habéis hecho? Que se os encasillan, que se os han encasillado o habéis sentido encasillado en algún momento dado en vuestra carrera con algún tipo concreto de personaje, pues un cura o el malo de la película, lo que sea, y si después, ¿qué personaje os ha marcado realmente por las dificultades de preparación o por la cercanía o por lo que sea? Sí que me pasa que cuando hago algo, de repente, y sale, lo siguiente que me llega es algo muy parecido. Y siempre digo, pero si es que acabo de hacer eso, no quiero volver a hacer eso. Entonces, como que es natural, creo yo que hay algo natural en que ya si has hecho algo que le ha gustado y que te han visto en eso, pues que te diga a alguien, oye, pues estoy justo que voy a hacer un proyecto y ella lo ha hecho, pues vamos a proponérselo. Y ahí está tu ovario o tu insensatez de decir, no. No. Y decir, pues me tiro y si no llega otra cosa, pues bueno, pues al final a lo mejor tendré al final que hacer otra vez lo mismo, pero de primera no quiero volver a hacer lo que ya he hecho. Y eso sí que pasa. Me acuerdo mucho al principio con Vivir es fácil, que de repente era todo el rato personajes de chica embarazada. Y digo, no, no quiero. Y tenía peleas con mi representante, porque era como, ¿quién eres tú para decir ahora mismo que no? Si no... Y yo es que no, que ya he hecho de mujer, y bueno, hice techo y comida, que era una ya, por lo menos el niño estaba criado. ¿Sabes? Digo, ya hay una diferencia, ya lo he parido. Y luego pues otra vez todo el rato madre soltera. Digo, pues no, pues entonces dice ¿Quién te cantará?, que era una hija muy chunga. Pero es porque también he sido yo de decir que no quiero hacer lo mismo, por lo menos en un tiempo cercano a lo que ya he hecho, ¿no? Pero hay que ser muy valiente para eso, ¿no? Hombre, porque te tira un poco a decir, pues igual no me llaman más o yo qué sé, ¿sabes? Porque decir no, aprender a decir que no, a mí me costó muchísimo. Encima si eres tímida, ya ni te cuento. Pero dentro de toda esa timidez yo creo que tengo algún tipo de seguridad inconsciente que me ha hecho tomar esas decisiones a pesar del miedo atroz que sentía yo en mi casa diciendo que no. Pero había algo por encima que decía, tengo que decir que no. Pero es verdad que la industria te ve en un tipo de personaje. Lo de la palabra encasillarte creo que no es del todo negativa, porque al final si te ven en algo, mola. A mí después de estuve casi 3 años en Arrayán, que es verdad que solo se ve en Canal Sur, pero era un tipo maltratador, machista, era lo peor. A mí me llegaron a pegar en un supermercado en Málaga un ostión, eso os lo juro que es verdad,
cogiendo un yogur, unos tíos me llegó de la nada, no sé qué, deja rocío, hijo puta. Señora, bueno, quiero decirte, luego es verdad que en tu videobook metes eso y la industria te ve en eso. Luego llegó el bailador Ernesto Neira, que masacraba a Carmina, que si veis las fotos que salieron en prensa, era como que, en fin, siempre me han venido personajes de ese tipo. Y me siguen, ¿no? Lo que sigue ofreciendo Antonio es verdad que alguien como yo no lo ven en una comedia de repente. Por eso mola tanto, siempre defiendo mucho el cortometraje, porque te da oportunidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Porque si la tele o el cine te encasilla en algo, que ojalá y bendito sea que siga saliendo curro, aunque sea en personajes parecidos, porque es verdad que no todo el mundo podemos decir que enojo, ojalá, ¿no? Yo, sí, a todo, entonces, bueno, pero sí, no suelen ver. Yo estoy dividido aquí con este tema. A ver, me han encasillado cuando vivía en Londres como desde turco a griego a iraní. Lo último que he hecho ha sido un rabino judío. Entonces, pues por mi aspecto, pues ya está. Y entonces, bien. ¿Por qué estoy dividido? Porque si eres un actor que arranca y te encasilla, que sí que te encasillen. 5 añitos y venga, tú haz caja y que te vean. Y después, si eres buen actor, ya desplegarás tu cola de pavo real, ¿vale? Si no tienes talento, pues te encasillarán. Pero si sí lo tienes, habrá oportunidades para mostrar otra parte de ti. Entonces, no lo veo tan negativo que te encasillen. Porque no creo que sea... Vamos a ver, voy a decir una blasfemia ahora. Antonio Resines, que lo adoro, ¿vale? Tiene esa personalidad que todos conocemos y que está encasillado Antonio Resines, pues lleva encasillado 50 años. ¿Y nos importa? Pues no nos importa, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Es malo? ¿Es bueno? No sé. Para empezar, tú encasilla que hay que hacer caja. Yo, o sea, veo que me miráis como diciéndome, tú estás encasillado. ¿A ti qué te ofrecen? Sí. ¿Qué te ofrecen? De drogadicto estoy encasillado. De delincuente, drogadicto, estoy ahí. O sea, Pues te quedan 2 años más. ¿O cuántos años te faltan? 4. Pero- Tienes que estar 5 años encasillado. Uno más y ya. sí. A los Uno más y personajes cambia. le quedan un telediario, a mí encasillado no, sí. No, pero bueno, voy variando. Dentro son delincuentes de distinto tipo y drogadictos de distinto tipo. Sí. Un compañero el otro día me dijo me enseñó un vídeo suyo de drogadicto y me dijo, para ser policía, porque ahora está haciendo de policía, me dijo, son muchos años, hasta ya eras de policía. Hombre, yo te daría de un músico, ¿no? O sea... Sí, segundo premio era músico, pero que estaba enganchado a las drogas. Entonces, y era como No, que no. el mayor Es que lo conflicto haces de la increíble. peli. Sí, gracias. Es que es increíble lo que hace. Y no es nada fácil. ¿Y qué personaje os ha condicionado más, o ha impactado más, o ha hecho más popular? En fin, ¿qué personaje, si tuvieses que elegir uno, os ha gustado más? Pues yo me quedo con el San Joaquín que he hecho lo último. El padre de la Virgen María que no me creía que yo podía hacer eso, vamos. Y cuando me vi con las barbas, pues la verdad es que me gusté. Y digo, pues mira, es un rabino simpático. Yo los que te dan lugar a desarrollarlo, o sea, un personaje que dura quizá en un episodio, pues no te da mucho lugar a quererlo, a entenderlo, a interpretarlo, a vivirlo, pero si tienes la suerte de hacerlo durante, no sé, X capítulos, pues le vas dando vidilla, le vas dando tu impronta. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, como te dirigen poco, al final lo vas creando tú, en cierto modo, y eso es muy bonito, No sé, yo la verdad que le tengo bastante cariño a todos. pero bueno, sí es verdad que quizás, y más por algo mediático, no porque lo elija yo, y en la calle y pasa todavía un poco, pues bueno, pues Paquirri, ¿no? Porque es un personaje que fíjate, que hace un montón de años, pero sigue estando ahí tan presente que la gente va por la calle todavía. Pero sí, más allá de te gusten los toros o no, me refiero, el tema, verdad que fue un personaje tanto dentro como fuera de la plaza, ¿no? Por ese momento, por lo que significaba, ¿no? Ese hombre en España.
y sobre todo también porque me quedo con la cosa... Una de las cosas más bonitas que tiene nuestro trabajo, no sé si estáis de acuerdo, es la inmersión como actor que tenemos que hacer a la hora de preparar ese personaje. Y con Paquirri lo recuerdo muy bonita toda esa inmersión, ¿no? Y también hacer un personaje de alguien. Porque al final, cuando haces personajes que los construyes tú con el director, pero hacer un personaje que ha existido, estás en el punto de mira y es como, joder, muchísimo más complejo, más complicado. Entonces, claro, me volví loco, no intentando imitar, pero sí que todo eso entrase en mí, ¿no? Entonces fue muy bonito todo ese proceso y la verdad que le guardo muchísimo cariño y le debo mucho a ese personaje. Yo también, es verdad que quería decir sobre eso, cuando hice lo de Ernesto Neira, yo hablé con toda la familia de Carmina, porque no quería, o sea, no es que estuviera prohibido hablar con él se quiso poner en contacto luego conmigo, pero claro, estamos hablando de una persona que hizo lo que hizo, la ley lo perdona, quiero decir, no hay ninguna sentencia firme, pero la productora era la que defendía la parte de Carmina, y crear a alguien tan... no sé hasta dónde puedo hablar o no, pero claro, que te esté contando un hijo cómo maltrataban a su madre, es muy bestia y te hace responsable de eso para la tele. Lo va a ver mogollón de gente y es muy emocionante porque ha pasado de verdad. Es lo que tú dices, es que están ahí de verdad y darle carne a eso es muy potente. Yo es que le tengo mucho cariño a todas ellas, la verdad. Hablando de eso, bueno, de hecho, Loli Álvarez, que yo en la vida me hubiera imaginado... Yo es que, vamos, es que ni me acordaba de ella cuando me dijeron lo de Loli Álvarez. Y sí que hacer de una persona que existe, que está viva en este caso, y toda esa responsabilidad, era un viaje. Y le tengo mucho cariño a la Loli, la verdad, que es de la última. Pero, no sé, es que hay muchas. El compromiso que se adquiere con los personajes cuando lo haces, ya te conectan siempre con ellos y yo siento que forman parte de mí y que hay cosas que de repente escucho una canción y digo, ay, esta es de... y me lleva ya a esa mujer, ¿no? Y es bonito y sobre todo, bueno, por la calle cuando la gente te dice algo de que alguna película que ha visto, algún personaje y ves el cariño y el respeto y cómo te lo dicen, pues también es muy bonito, pero yo las quiero a todas. ¿Yo? Para mí, bueno, también me pasa eso, que como cada uno de los rodajes te conecta a un momento puntual también de tu vida y un trabajo diferente, que con los personajes acabas conociendo el entorno y muchas cosas. Sí, le tengo cariño a todos, pero para mí La sombra de la tierra ha sido el trabajo, el tiempo de trabajo más espectacular que he vivido en mi vida. La experiencia más maravillosa, tanto como personaje como el trabajo en sí. Elvira Mínguez, al ser actriz y ponerse a dirigir, nos dedicó muchísimo tiempo a crear los vínculos, a trabajar los personajes, conocer la historia. Y una vez que llegábamos al set, se hacía por la mañana el teatrillo, que le llamaba ella, que era hacía puesta en escena. Y luego, fíjate, después de hablar tanto de que tienes que saber las técnicas en rodaje, nos decía, pasad de técnica. Ya te seguirá Inchaustegui o quien sea, tú ya no hay cámara, tenéis que hacer la historia vosotros. Y ahí he tenido a Carmelo Gómez, Ginés García Millán, todos arropando porque están muy entrenados, porque yo seguía también con la cosa de decir, ostras, tendré que estar más pendiente de esta cosa como tuya, de menos experimentada. Y ha sido una libertad contar la historia desde ese punto de crear y ya que os siga la técnica. Y yo os recomiendo verla, está en A3 Media, aquí haciendo publicidad, porque es una historia Far West en la España de finales de 1800. Es muy interesante. Bueno, y esa es para mí una de las más bestiales que he vivido. Para mí una de las más bestiales ha sido el segundo premio. No, la tengo que ver, no la he visto, pero seguro que sí. No, cogiendo tu palabra decía que para mí una de las más bestiales es segundo premio. Pues el personaje del guitarrista, porque también fue muy curioso
montar el personaje, construir el personaje, sabiendo que la persona a la que está interpretando, en la que está inspirada, vive aquí al lado, pero no va a tener nada de relación, ni es una... La productora no quería que se establecieran esos vínculos, veía mejor Isaac y el director como hacerlo más, viéndolo desde fuera. Y luego tener muchos amigos en común también. A mí me pasaba, por ejemplo, yo hice un acento, aunque es acento de Granada, pero acercándome más como hablan el grupo de amigos de ellos, viendo las entrevistas y tal. Y me pasaba que tengo un amigo muy cercano que trabaja con ellos de técnico, y venía con ellos de bolo y lo escuchaba hablar y digo, es que viene con el acento de ellos pegado, ¿sabes? Y como ese tipo de cosas, sí, el proceso fue totalmente inmersivo de estar tocando, haciendo una banda, tocando aquí varios meses. Fue una experiencia increíble. Tuvimos una coach que también estuvo pendiente de todo el proceso para los que no éramos actores profesionales, y fue unos meses de ensueño. Fue precioso, la verdad. Sí. Y luego, pues lo último que he hecho también lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Como pues por ejemplo, del acento de Cádiz, que hemos estado por la zona. No se puede decir todavía, es una serie, pero irme, pues me fui con los compañeros días antes allí, grabé a la gente infraganti así, me grabé audios de conversaciones, y luego antes de rodar por las mañanas, mientras me preparaba, repetía todo, ¿no? Como incluso a los figurantes les cogí los teléfonos y todos los días antes de rodar les preguntaba, oye, ¿tú cómo dirías esto? Tal, ¿no? Como, para mí eso fue súper guay, el ambiente con los compañeros, como muy bonito, la verdad. Ay, Sí. yo me quiero recontagiar de esta cosa que tienes tú tan... de este disfrute, qué guay. Tenemos que hacer algo aquí nosotros, como hemos dicho ¿Me antes. vas a pedir a mí Pues también sí. el WhatsApp? Sí.